Muchas haciendas coloniales mexicanas fueron construidas sobre antiguos centros ceremoniales indígenas, especialmente durante los siglos XVI y XVII. Esto ha dado pie a numerosas leyendas y reportes paranormales, ya que muchas personas creen que los lugares conservan energías o entidades ligadas a rituales antiguos o actos violentos del pasado, como ejecuciones o acusaciones de brujería. Cuando tenía 15 años, mi padre me compró una hacienda. Voy a ser honesta, ese no era precisamente el regalo que quería para mi cumpleaños. Tampoco fue algo que mi papá investigara mucho. Más bien lo hizo porque creyó que sería lo mejor. Por aquel entonces, mis padres estaban atravesando un divorcio que ya se había pospuesto demasiado tiempo, y a mi padre le dio lo que podría llamarse la crisis de la mediana edad. Comenzó a comportarse como un adolescente y en lugar de organizar una gran fiesta para mis 15 años, decidió comprarme esta propiedad. Su idea era que invitara a mis amigas y hiciéramos una fiesta ahí. Según él, era el plan más genial del mundo, considerando que tendríamos acceso a bebidas alcohólicas y que todo el lugar sería solo para nosotras. Recuerdo que me contó su plan con tanta emoción que no tuve el valor de decirle que no lo quería. Ahora pienso que si me hubiera negado, quizá me habría librado de la experiencia tan desagradable que estoy por relatar. Para el momento en que acepté, mi padre aún no había comprado la hacienda, y creo que por eso apresuró todo sin investigar demasiado sobre ella. Aunque, siendo sincera, intentamos buscar información, tampoco encontramos mucho. Mi mamá no estaba de acuerdo con la idea. En la lucha interminable que tenía con mi papá en esos años, le hizo jurar que habría cuidadores todo el tiempo y que obviamente no tendríamos acceso a alcohol. Mi papá le prometió todo eso e incluso la llevó a revisar el lugar en algún momento antes de la fiesta. Al final sí contrató a un par de personas para que nos cuidaran, pero fue básicamente una fachada. Los encargados eran los mismos cuidadores que ya trabajaban en la hacienda desde hace años. Tenían estrictas instrucciones de no prohibirnos nada y solo debían llamar a mi padre si había un problema realmente grave. Eran 3 personas, un matrimonio de alrededor de 60 años y su hijo que rondaba los 40. Ellos debían retirarse cerca de las 9 de la noche. Algo que olvidé mencionar es que la hacienda no estaba en las mejores condiciones. No me malinterpreten, el lugar era bonito pero muy viejo y hacía mucho que nadie lo habitaba. Los dueños anteriores solo contrataban a esa familia para darle mantenimiento, pero ellos no vivían ahí, ni la usaban. La fiesta comenzó y todo parecía ir bien. Recuerdo que en algún momento hasta agradecí secretamente a mi papá por la idea, pues parecía mejor que una fiesta tradicional de quinceañera. Conforme avanzó la noche, ocurrió la primera cosa extraña. Llegó la hora de que los cuidadores se fueran. La señora se acercó a mí. Tenía un rostro amable, lo recuerdo bien. Me dijo que había estado intentando comunicarse con mi papá, pero él no respondía. También intentó llamar al número de mi mamá, pero al parecer no servía. Me ofreció quedarse a pasar la noche para cuidarnos, si yo lo autorizaba. No me explicó por qué quería quedarse, pero su tono de voz y su mirada transmitían una preocupación genuina, como si supiera algo que nosotras no. Pero yo no lo vi de esa manera. Solo pensé que no quería que se quedara porque mi padre me había prometido que habría un momento en la noche en el que no tendríamos supervisión. Aunque esos cuidadores no podían prohibirnos nada, su presencia bastaba para frenarnos en ciertas cosas. Ella insistió una vez más, y aunque su preocupación me pareció extraña, me mantuve firme en mi respuesta. Finalmente, ella, su esposo y su hijo se fueron. Pero sí me acuerdo bien de que aquella mujer comenzó a marcar en su teléfono de nuevo, mientras se alejaban, pero no le di ningún tipo de importancia. Solo seguimos con lo nuestro, y una vez que ellos se fueron, nuestra celebración comenzó a volverse un poco más desenfrenada. No quiero ahondar mucho en los detalles. Solo puedo decir que el alcohol no fue lo único que consumimos esa noche. En algún momento salimos de la primera parte de la hacienda, donde había ocurrido casi todo el festejo, y fuimos a una sección especial para encender una fogata.
Esta área tenía un cerco de piedra para evitar que el fuego se extendiera. La encendimos y estuvimos ahí otro rato, bailando y emborrachándonos. Recuerdo que eran cerca de la 1:30 o 2 de la madrugada cuando mi mejor amiga, Lilia, entró de nuevo al primer lugar donde habíamos estado al principio, pues ahí teníamos más alcohol. De repente escuchamos su grito. Fue tan fuerte que, a pesar de la música y nuestro propio ruido, todos fuimos capaces de escucharlo. Corrimos para ver qué le había pasado, y lo único que encontramos fue a Lilia paralizada en la cocina por el miedo. Nunca la había visto así. Estaba pálida del susto, hasta la borrachera se le había bajado. Incluso cuando abrimos la puerta de la cocina, ella gritó pensando que no éramos nosotros. Tratamos de tranquilizarla, preguntándole qué le pasaba, pero solo balbuceaba y miraba hacia la enorme ventana de la cocina que daba a un patio trasero, donde había una fuente muy grande de piedra. Era muy bonita porque se veía antigua, pero al mismo tiempo muy bien conservada. La sacamos de la cocina y la llevamos a sentarse a un lugar más cómodo, pues todos queríamos saber qué había ocurrido. Y apenas se tranquilizó, nos contó que había comenzado a escuchar lo que parecía el llanto de una mujer mayor. Al principio creyó que era la mujer que había estado vigilándonos con su familia, pero hacía rato que no la habíamos visto, y le dio miedo pensar que, a pesar de habernos dicho que se iban, en realidad se hubieran quedado en la hacienda. Dijo que los llantos se hicieron cada vez más fuertes y que por un momento parecían provenir de todos lados, pero se unió otro sonido. El agua de la fuente comenzó a moverse, como si alguien la golpeara o algo dentro la agitara. Aunque la oscuridad no le permitía ver con claridad, alcanzó a distinguir que el agua salpicaba y caía fuera de la fuente, solo que no había nadie ahí. Los llantos se hicieron más intensos, y vio claramente cómo una cabeza emergía de la fuente, como cuando alguien sale de una piscina. No podía ver el resto del cuerpo, solo la cabeza asomándose y mirándola. Por la oscuridad no pudo distinguir sus rasgos, pero no tuvo ninguna duda de que los llantos provenían de aquella figura. Fue entonces que gritó, y antes de que llegáramos, la cabeza se sumergió de nuevo. Lilia no era una persona mentirosa. Su nivel de honestidad era tal que nunca había querido hacer trampa en un examen o fingir que había dejado la tarea en casa si no la había hecho. Por eso, todos los que la conocíamos sabíamos que no inventaría algo así solo por una broma. Por obvias razones nos preocupamos. Ninguno de nosotros creía realmente en fantasmas, y lo primero que pensamos fue que alguien se había metido a la hacienda y había decidido jugarle una broma a Lilia. Y claro, a todos nos asustó la idea de que hubiera extraños merodeando por ahí. Intenté llamar a mi papá como 1000 veces, pero nunca me respondió. En la fiesta aún quedaban 5 chicos que, al no tener otra opción, se ofrecieron a revisar la fuente, y ellos se dieron cuenta de que estaba en perfecto estado. Pero no solo eso, el suelo alrededor estaba completamente seco. Era una época calurosa. Si el agua realmente hubiera salpicado como Lilia decía, se notaría, pero no había rastro de humedad, ni tampoco señales de que alguien hubiera salido de la fuente empapado. Cuando volvieron y nos contaron esto, comenzamos a pensar que quizás lo que Lilia había visto no era tan real como ella creía. No dudábamos de su palabra, pero considerando que el alcohol no era lo único que habíamos consumido esa noche, era posible que hubiera confundido algunos eventos. Para la mayoría de nosotros, era la primera vez probando algo así. Lilia seguía insistiendo en que no había imaginado nada, pero todos nosotros sentíamos que así había sido. Solo que ella lo había sentido demasiado real, pues no había ni una sola prueba de que alguien estuviera rondando por la hacienda. Debido a esta situación, la fiesta comenzó a apagarse y no pudo volver a ser lo que era. Nadie siguió bebiendo o celebrando, y comenzaron a irse, al menos aquellos chicos cuyos padres no les habían permitido quedarse a dormir. Los que nos íbamos a quedar éramos un grupo muy reducido, apenas 7 personas, entre ellas Lilia. Una vez que todos se fueron y ya no había esperanzas de que la fiesta continuara,
Empecé a decirles que lo mejor sería ir a las habitaciones para descansar un poco. Voy a hablar solo desde mi experiencia, pero al preguntarles a los demás, ellos sintieron lo mismo que yo. Compartí el cuarto con Lilia y desde que entré comencé a sentir un poco de frío, pero eso no era lo extraño. Después de todo, supusimos que se debía al árbol que tapaba la ventana. Lo inquietante fue que, al cabo de un rato, empecé a sentir que alguien nos estaba observando. No sabía cómo explicarlo, pero era como si, además de Lilia y yo, hubiera alguien más en el cuarto, alguien que no dejaba de mirarnos. Me sentía incómoda en todo sentido, pero no quería decir nada, pues creía que Lilia ya estaba lo suficientemente asustada como para que yo siguiera hablando del tema. En algún punto fue difícil de ignorar, y tratando de sonar calmada y natural, le dije a Lilia que quizás podríamos bajar a la cocina por algo de comer porque me estaba dando hambre. De inmediato, Lilia aceptó, y no fue porque alguna de las dos tuviera realmente hambre, sino porque solo queríamos salir de ese cuarto. Una vez que bajamos, nos dimos cuenta de que todos estaban en la sala. Todos tenían una excusa más o menos similar a la nuestra, pero era obvio que nadie quería volver a su habitación, pues tratábamos de prolongarlo lo más posible. Estábamos hablando de tonterías, y la mayoría de nosotros casi había recobrado por completo su lucidez, pues esa sensación tan extraña de ser observados nos había puesto en alerta. Al final, una de las chicas propuso que nos quedáramos todos juntos a dormir en la sala. Por supuesto, todos aceptamos, porque nadie quería volver a esos cuartos tan raros. Una vez que llevamos todo lo necesario para dormir juntos, comenzamos a hablar de cosas de la escuela. No recuerdo muy bien toda nuestra conversación, pero comenzó a reproducirse una canción. No era una canción extraña, era una de las que habíamos estado escuchando durante toda la noche. Se escuchaba a lo lejos, y era obvio que provenía de la bocina que habíamos dejado junto a la fogata. El problema era que la bocina pertenecía a Julián, un chico que ya se había ido de la fiesta. Si bien pudo haber olvidado la bocina, lo que nos desconcertaba era que el único teléfono que había estado vinculado a ella era el de Julián. ¿Cómo era posible que estuviera sonando? Tratábamos de tranquilizarnos. Si bien Lilia no era una persona bromista, Julián sí lo era, y muchas veces no sabía cuándo dejar de jugar. Por eso creímos que en lugar de irse, se había quedado por ahí y ahora intentaba asustarnos de esa manera. Pensamos que lo más inteligente sería ignorarlo. Al fin y al cabo, si no reaccionábamos, Julián pronto se aburriría y se iría. Esta explicación tenía sentido para todos nosotros, pero al cabo de un rato comenzaron a reproducirse más canciones. De nuevo, eran las mismas que habíamos estado escuchando, pero se cambiaban con mucha rapidez. Ninguna llegaba a terminarse, y algunas no pasaban de la primera estrofa. Creímos que Julián estaba subiendo el nivel para ver si así reaccionábamos. Seguimos en lo nuestro, tratando de ignorarlo, hasta que pasó algo que, al menos a mí, me causó escalofríos. Las canciones seguían sonando, pero de repente comenzaron a distorsionarse. Se escuchaba una voz muy extraña. No me refiero a que fuera una voz ajena a las canciones, sino que estaba tan distorsionada que el cantante sonaba como algo completamente diferente a lo que debería escucharse. Ninguno de nosotros sabía cómo Julián podía estar haciendo eso, pero aún así nos aferramos a la idea de que solo nos estaba jugando una broma. Pero pronto nos dimos cuenta de que aquella música distorsionada comenzaba a escucharse cada vez más cerca. Al principio no lo notamos, pero de pronto la bocina estaba prácticamente afuera del lugar en el que estábamos. Comenzamos a escuchar algo. Eran pasos, pero estos eran un poco diferentes. Parecían como si alguien tuviera los zapatos muy mojados y al caminar estos escurrieran. Todos mantuvimos nuestra vista fija en la puerta porque de ahí provenían los sonidos. En serio, parecía que la bocina estaba justo del otro lado por lo fuerte que se escuchaba. Todos ahogamos un grito y saltamos del lugar en el que estábamos cuando tocaron la puerta con mucha insistencia. Ninguno de nosotros tenía el valor de levantarse solo, pero al final, Fátima, quien siempre se había caracterizado por tener un temperamento muy fuerte y valiente,
Se levantó, dijo el nombre de Julián y le reclamó que su broma ya había llegado muy lejos, que todos ahí estaban asustados. Caminó hacia la puerta porque seguían tocando con insistencia, lo que hacía evidente que Julián debía de estar del otro lado con su bocina. Los golpes eran mucho más fuertes y no había una respuesta, al menos no con la voz de Julián. Solo se escuchaba la bocina reproduciendo aquella música distorsionada que nos tenía aterrados. Yo no quería que Fátima abriera la puerta porque tenía un presentimiento horrible, pero no lograba hacer que las palabras salieran de mi boca. Fátima todavía quiso hacerse la valiente un rato más, insultando a Julián y diciéndole que su broma era estúpida. Pero al no recibir una respuesta más allá de golpes aún más fuertes en la puerta, la abrió de un golpe, sin darle tiempo a Julián de esconderse. Todos miramos con terror que justo en el momento en que la puerta estuvo completamente abierta, la bocina se quedó flotando por sí sola en el aire, quizás 1 o 2 segundos, antes de caer y azotarse contra el piso. Creo que Fátima estaba tan impactada que sus piernas no le respondieron, porque se quedó ahí parada. No nos volteó a ver ni hizo algún intento por alejarse de la puerta. Solo permaneció de espaldas a nosotros. Ninguno tenía aún la suficiente cordura para reaccionar cuando la música de la bocina se apagó de repente, pero enseguida comenzó a reproducirse otra cosa. Ya no era ningún cantante que conociéramos, ni siquiera era música. Eran llantos, específicamente de una mujer. Se escuchaban tan fuerte que nos lastimaban los oídos. Era imposible que esa bocina alcanzara niveles de sonido tan altos, pero así era. El llanto era desgarrador, como si quien lo emitiera estuviera sufriendo enormemente. De pronto, la bocina se apagó otra vez, pero los llantos no cesaron. Tal como en la historia que Lilia había contado, el llanto no parecía provenir de un solo lugar, sino de todas partes. Y pronto a ese llanto se unieron gritos desgarradores. No sabíamos qué hacer. A pesar de que ya habíamos salido del estado de shock inicial, no podíamos simplemente salir corriendo de la hacienda. Estábamos en un lugar rural y tendríamos que caminar mucho para encontrar ayuda, si es que lográbamos encontrar a alguien. Solo teníamos un coche y éramos 7 personas. No cabíamos ahí, pero al ser nuestra única salida, nos las ingeniamos para entrar todos. Por lo que recuerdo de esa noche, las puertas ni siquiera cerraron bien, pero aún así arrancaron. Durante todo ese tiempo, los llantos de esa mujer no cesaron ni un solo instante. Por la mañana se lo conté a mi papá, pero él no me creyó. Dijo que quizás alguien de mi grupo de amigos había querido jugarme una broma para arruinar mi cumpleaños. Ya con la luz del día, todos los que habíamos estado en la fiesta nos animamos a volver por nuestras cosas. Ahí encontré a la señora junto con su esposo e hijos, quienes estaban limpiando el desastre que habíamos dejado. Me acerqué a ellos y me disculpé, pues nuestra intención inicial era dejar más o menos recogido. Solo que aquella mujer me dijo que eso no importaba, y sin que yo le dijera nada, me preguntó si había visto a la mujer que llora. Me puse pálida. Ella se disculpó conmigo y me dijo que sabía que debía advertirnos sobre eso, pero no creyó que la tomaríamos en serio. Me explicó que en las haciendas ocurrían ese tipo de cosas, pues en el pasado se habían cometido actos horribles ahí, actos que ni siquiera eran relatados en los libros. Le pregunté si sabía quién era aquella mujer y ella vaciló un poco antes de responder. Dijo que la veían muy seguido, a veces a plena luz del día, porque era un alma en pena. Creían que había sido ahogada o algo así, y su lugar favorito parecía ser la fuente, pues ahí era donde más se aparecía. También me contó que una vez tuvo un sueño que hasta el día de hoy no sabe si está relacionado, pero nunca ha podido olvidarlo. En su sueño, aquella mujer era acusada de ser una bruja y a sangre fría la ahogaban en esa misma fuente. No pudo ver más en su sueño, pero los llantos eran idénticos a los que habíamos escuchado. Además, me dijo que estaba segura de que la razón por la que esa alma seguía penando en la hacienda era porque su cuerpo seguía enterrado ahí. Tal vez nunca descansaría en paz hasta que lo encontraran,
Pero la verdad es que yo nunca quise involucrarme en eso. Ese lugar sigue a mi nombre, pero jamás volví a poner un pie ahí. Y es que cada vez que lo recuerdo, solo puedo sentir miedo. Miedo al recordar todo lo que vivimos esa noche. No entiendo cómo en este mundo puede existir tanta maldad. Porque, a pesar del miedo, también me da mucha tristeza saber que aquella mujer no puede y tal vez nunca podrá descansar en paz.